Gracias por participar de este primer evento del 2024, en el cual estamos, como hace Globally, tratando de compartir con ustedes algunos temas que pueden ser de importancia tanto en el ámbito financiero, tributario o de negocio que, en el cual se encuentra la industria en la cual estén trabajando. Esta vez hemos tenido invitados junto con nuestros expositores que nos van a acompañar y que de alguna manera van a compartir diversos, diversos aspectos desde el ámbito financiero, tributario, en lo que respecta a instrumentos financieros. Hemos creído conveniente ese tema, lanzarlo como primer tema de esta conferencia de este año, debido a tantas variaciones que han venido presentando a través de estos últimos años a nivel de los temas de cobertura siempre son vigentes en lo que refiere a tipos de cambio, de precios, de intereses, ¿no? Y que de una manera las empresas tal vez empiezan a poner más énfasis ante la volatilidad de los mercados, ¿no? En esta oportunidad nos va a acompañar dos expositores en el tema. En este caso, va a estar con nosotros José María Ruiz de Castilla, quien es su invitado de la firma. Él es magíster economista con maestría en finanzas por en portafolio de inversión ejecutivo con 13 años de experiencia profesional en mercado financiero. Se ha desempeñado como jefe de riesgo de mercado y liquidez en Financiera Confianza, perteneciente a la Fundación de Microfinanzas de BBVA. Actualmente es el encargado de liderar la gestión de contabilidad de coberturas del Banco de Crédito del Perú y de capacitar en nuevas estrategias de cobertura en el Banco de Crédito. Asimismo, se ha desempeñado como líder de la gestión de riesgos de contraparte por toda la exposición de derivados y operaciones de tesorería del banco. Y a la vez lidera actualmente la implementación de un nuevo reglamento para la gestión de riesgos de liquidez BCP. Nuestro invitado justamente va a exponer la primera parte y, y nos va a complementar un poco desde el ámbito financiero, ¿no? Y junto con él, posteriormente, está exponiendo Jennifer Canani, abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, tiene una especialización en Derecho Tributario por la PUC, con maestría en gestión pública en el IE Business School Madrid y de la Universidad San Martín. Hace pregrado en la UNIFE en Derecho Tributario y ponente en diversos cursos y especializaciones. Ha realizado distintas publicaciones como infracciones tributarias y novedades normativas, reparos en impuestos de la renta, por calificación de operaciones como fehacientes, reparo del IGB, entre otras obras en el ámbito tributario. Y actualmente se desempeña como Tax and Legal Manager de Alba Legal. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Déjame ver un poquito, creo que ha tenido un poquito de problemas José María. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Morgan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, tuve unos problemas, pero ya estoy aquí. Tú me dirás, ¿empezamos de una vez? Perfecto. ¿Sí, sí me logran escuchar? Sí, sí se escucha. Perfecto. Perfecto. Pues bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias a ACE Globally Connect por la invitación. Bueno, lo que vamos a mostrar a continuación es básicamente una serie de, primero los conceptos básicos, un poco de normativa acerca de los instrumentos financieros derivados, para qué se emplean los instrumentos financieros derivados y algunos casos relacionados con precisamente los usos de los instrumentos financieros derivados digamos, coberturas de riesgo de tipo de cambio y coberturas de tasa de interés también. Vamos con el siguiente slide, por favor. ¿Sí? Siguiente, por favor.
¿Sí? Ahí está, ahora sí. Pues bien, como les decía, hay un aspecto normativo que hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, existen dos principales estándares contables, que uno es NIC 39 y otro es IFRS 9 o NIF 9, donde, digamos, esos son los dos principales estándares en cuanto a derivados financieros se trata, ¿no? Principalmente, NIC 39 e IFRS 9 o NIF 9 habla sobre el reconocimiento de los activos y pasivos financieros, ¿no? Cómo vamos a reconocerlos en nuestros estados financieros y también nos habla sobre la contabilidad de coberturas, es decir, emplear precisamente los derivados financieros para cubrir riesgos de mercado. ¿Qué riesgos? Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés. También nos habla sobre el deterioro de valor, que digamos es un tema que se ha vuelto cada vez más complejo, y sobre la baja en cuentas o desreconocimiento de aquellos activos y pasivos financieros. Y también vamos a encontrar estándares complementarios a estos dos primeros que nos hablan sobre diversos aspectos, digamos, que hay que tener en cuenta al momento de emplear derivados financieros, ¿no? Y uno de ellos, bueno, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la moneda funcional que nos habla el NIC 21, ¿no? El reconocimiento de las transacciones de moneda extranjera, sobre todo para aquellas empresas que emplean derivados financieros con fines de cubrir un riesgo de tipo de cambio, sobre todo, ¿no? Y naturalmente es importante tener en cuenta todo el aspecto de impuesto a la renta, que de hecho vamos a tratarlo el día de hoy también más adelante. Vamos con el siguiente slide, por favor. Siguiente, por favor. ¿Sí? Vamos con el siguiente, la siguiente lámina. ¿Sí me ayudan ahí con la siguiente, por favor? Ya, danos un momentito que estamos teniendo un Sí, problema técnico ahí con la conexión de Morgan. Dame sí, un no, no hay momento. problema. Pues como les decía, ¿no? A ver, hay dos principales estándares, uno es NIC 39 y otro es IFRS 9. Es importante que nos detengamos aquí, porque dentro de las empresas quienes emplean estos instrumentos financieros derivados, hay dos grupos principales, ¿no? Uno, las empresas financieras y las empresas no financieras. Vamos a detenernos y digamos, vamos a hablar de ambas. Detengámonos primero en la primera, las empresas financieras. Las empresas financieras, como sabemos, están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y la normativa que rige, el estándar contable que rige a esas empresas financieras es básicamente NIC 39 hoy por hoy. Y digamos que las empresas corporativas, es decir, las empresas no financieras, el estándar contable que rige para ellas es el IFRS 9 o NIF 9. De hecho, sabemos que hay una migración, una tendencia al pasar de NIC 39 a IFRS 9, ¿no? Que tarde o temprano la superintendencia tendrá que alinearse, ¿no? De hecho, hay muchas, digamos, exigencias o conversaciones de parte de la banca de que se migre de una vez a IFRS 9, pero bueno, estamos todavía a la espera de esa migración, ¿no? Em, me confirman para continuar con la presentación. Sí, 2 segundos ya, ya la voy a compartir. Perfecto, perfecto. Y pues, de hecho, el estándar contable que es IFRS 9 o NIF 9, digamos que es un poco más flexible, ¿no? Si lo queremos comparar con NIC 39.
NIC 39 hay muchas restricciones, sobre todo una de las principales, la más resaltante, es cómo consideramos que una cobertura contable es altamente eficaz, ¿no? Y ahí lo que la norma, la NIC 39, nos dice es que una cobertura contable es efectiva o eficaz siempre y cuando se encuentre el ratio de eficacia de la cobertura, se encuentre en un rango que es el rango de entre 80 y 125%. Eso vamos a verlo, de hecho, en la presentación, pero bueno, ahí estamos. Perfecto. Sí, estamos aquí en esta slide. Ajá, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre contabilidad de coberturas, o hedge accounting. ¿Qué es hedge accounting o para qué sirve? Bueno, es una técnica, como ahí dice, que modifica la base normal para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas asociadas con la partida cubierta, es decir, cuál es mi exposición al riesgo, eso se le conoce como partida cubierta, y el instrumento de cobertura, que es básicamente qué instrumento estoy empleando para cubrir el riesgo de esa partida cubierta, ¿no? Y ahí primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el riesgo que vamos a cubrir. Se trata de un riesgo de tipo de cambio, un riesgo de tasa de interés, ¿no? Entonces, definamos primero cuál es nuestra partida cubierta, cuál es la partida activa o pasiva que nos está generando un riesgo de tipo de cambio o un riesgo de tasa de interés. Y vamos a emplear precisamente un derivado, que es un instrumento de cobertura, para cubrir esa exposición al riesgo, ¿no? Entonces, la idea de contabilidad de coberturas o hedge accounting es justamente modificar la base normal del reconocimiento de la partida cubierta del instrumento de cobertura para que ambas se compensen en el mismo momento del tiempo en el GIP, en el estado de resultados. Y el objetivo, como decía, es representar en los estados financieros el objetivo de la gestión de riesgos, ¿no? Porque las empresas gestionan riesgos. Entonces, ¿cómo plasmamos eso en los estados financieros? A través de la contabilidad de coberturas. Entonces, para eso tenemos tres tipos de coberturas. Cobertura de valor razonable, cobertura de flujo efectivo y cobertura de inversión neta en el exterior. Vamos a hablar en este webinar de las dos primeras. Cobertura de valor razonable y cobertura de flujo efectivo. Y ahí básicamente he puesto un ejemplo, ¿no? Cobertura de valor razonable, ¿cómo se entiende? Cuando nosotros queremos cubrir una exposición a tasa fija y la variabilizamos o convertimos a tasa flotante, eso se trata de una cobertura de valor razonable. Y cuando hacemos lo contrario, o sea, fijamos o, por ejemplo, pasamos de una exposición de dólares a soles, se trata de una cobertura de flujo efectivo. Y la cobertura de inversión neta en el exterior es básicamente una cobertura de tipo de cambio cuando cubrimos una exposición cambiaria de una subsidiaria que tengamos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver un poco sobre la documentación de la relación de cobertura. Cuando hacemos una cobertura, sea de tipo de cambio o de tasa de interés, lo que la superintendencia, esto hablando en términos de las empresas y de las instituciones financieras, lo que nos pide es detallar esa relación de cobertura. Y esto es básicamente lo mínimo que debería tener un informe donde se detalla la relación de cobertura, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se entiende el hedge accounting? Empleando la cobertura de valor razonable, vemos que, por ejemplo, sin cobertura, tenemos en este caso una deuda a tasa fija que, como se registra contablemente, pues se registra costo amortizado. En el caso de un swap de tasa de interés, si no está en contabilidad de coberturas, pues va a haber un efecto de valor razonable. Se registra ese derivado de tasa de interés a valor razonable. Entonces aquí vemos claramente una descompensación, ¿no? Porque la deuda que se registra costo amortizado me va a generar un interés, ¿no? Un interés devengado. Mientras que el swap de tasa de interés, hay un pago del swap, que efectivamente se compensa con el interés, pero también hay una ganancia o pérdida del derivado, que va ensuciando mi estado de resultados, ¿no? Entonces hay una descompensación aquí. Mientras que en el otro lado, con hedge accounting, tengo efectivamente una deuda a tasa fija, pero que cambia su reconocimiento. Ahora hay un valor razonable, hay que valorizar esta partida, esta deuda, lo cual genera una ganancia o pérdida que precisamente ahora se compensa con la ganancia o pérdida del derivado. Y naturalmente el interés de la deuda se compensa con los pagos del derivado. Entonces ahora hay una compensación, hay un equilibrio entre ambos, ¿no? Que es lo que se quiere con el hedge accounting. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta
si queremos hacer una cobertura contable o emplear Hedge Accounting, tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios para emplear contabilidad de coberturas. Y esos son básicamente los criterios. Que tengamos partidas cubiertas en instrumentos de cobertura elegibles, es decir, que se puedan emplear. Que tengamos una designación formal y una documentación, ¿no?, acerca del objetivo de la administración de riesgos, y que se cumplan con los requerimientos de eficacia o efectividad de la cobertura, ¿no? Vamos con el siguiente slide, por favor. Entonces, centrándonos en lo primero, ¿cuáles son las partidas cubiertas? ¿Cuál es la exposición que yo pueda considerar como elegible para cubrir un riesgo y considerarlo como contabilidad de coberturas? Básicamente son esas, ¿no? Activos o pasivos no reconocidos, un grupo de activos o pasivos no reconocidos. ¿Qué es lo que no se puede considerar? Básicamente, bajo NIC 39, posiciones netas, ¿no? Eso no se puede considerar. ¿Qué otra cosa más? Las exposiciones agregadas. Cuando yo tengo una exposición que es un activo o un pasivo y lo cubro con un derivado y por ende tengo una exposición neta, a esa exposición neta no califica como partida cubierta bajo el estándar contable NIC 39, pero sí califica como una partida cubierta bajo NIC 9. Vamos con el siguiente slide, por favor. Y por el lado de los instrumentos de cobertura, puede emplear, ¿qué instrumentos de cobertura puede emplear? Puede emplear naturalmente un derivado, pero siempre y cuando sea un derivado que yo cierre con una contraparte externa, ¿no? Una combinación de derivados también puedo emplear, ¿no?, como instrumento de cobertura, y también puede ser activos o pasivos financieros no derivados, que son contabilizados a valor razonable con cambio de resultados. ¿Qué no puede emplear? Pues básicamente las acciones propias de la empresa, una combinación de derivados resultantes en una acción neta vendida, por ejemplo, no, eso no lo puede emplear. Pasivos designados a valor razonable con cambio de resultados, ¿no? Tampoco. Partes de un flujo de caja de un derivado, tampoco. Y derivados intercompañías o instrumentos financieros no derivados, tampoco puede emplear, ¿no? Vamos con el siguiente, y justo voy a explicar un poco más sobre uno de los puntos. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, tenemos un instrumento de cobertura, perdón, un derivado, que es un swap a 5 años con un nocional de 100 millones de dólares. Entonces, ¿puedo emplear todo el swap, todos los 100 millones de dólares como instrumento de cobertura? La respuesta es sí, ¿no? Por los 5 años, naturalmente. ¿Puede emplear solamente una parte de ese nominal? Es decir, de los 100, solo 70, sí, también lo puede emplear. Pero ¿puede emplear solamente los 3 primeros años de los 5? No, eso no puede emplear como instrumento de cobertura. Ni la primera parte, ni la última, ¿no? Ni la que está en medio de los 5 años. Tampoco puede emplear como instrumento de cobertura. Vamos con el siguiente slide. Y los riesgos. ¿Qué riesgos puedo emplear para cubrir y que sea considerado como una contabilidad de cobertura? Pues básicamente riesgo de mercado, ¿no? Riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio o riesgo de FX, riesgo de precio o equity risk, o riesgo de commodities, ¿no?, que comúnmente la emplean las empresas corporativas que de pronto importan commodities, ¿no?, el trigo, etcétera, ¿no?, como lo hace, por ejemplo, Alicor. Entonces, esos riesgos son los habituales que se emplean. ¿Qué riesgos no puede emplear para hacer contabilidad de coberturas? Pues riesgo de inflación, riesgo de crédito, ¿no? O el riesgo producto de la adquisición de un negocio, tampoco lo puede emplear como riesgos que se empleen como contabilidad de coberturas. Vamos con el siguiente slide. Y acá, en cuanto a los requisitos o requerimientos para calificar como contabilidad de coberturas, ahí hemos hablado de los requerimientos de eficacia de las coberturas, ¿no? Y ahí básicamente hablamos de dos tipos, ¿no? Las pruebas prospectivas, aquellas que se hacen, que se inician haciendo al momento de pactar una cobertura, ¿no? Que es una prueba, digamos, mirando hacia adelante, hacemos una prospección, digamos, y calculamos ese ratio de eficacia de cobertura. Y en adelante, durante la vida del derivado, hacemos lo que se le conoce como la prueba retrospectiva, ¿no? Y vamos a ver casos incluso cómo lo calculamos cada uno de ellos. Siguiente slide, por favor. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que lo que decía, ¿no?, en la anterior slide, tenemos que tener en cuenta que bajo el estándar contable NIC 39
hay que cumplir con un rango de eficacia de cobertura. Cuando calculamos ese ratio de eficacia, bajo NIC 39, que rige para las empresas financieras, ese ratio de eficacia debería encontrarse entre 80 y 125% para que la cobertura sea altamente eficaz, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Entonces, ¿qué métodos aquí empleamos para ese análisis de eficacia, ¿no? Hay que tener en cuenta que NIC 39, ni NIC 39, ni IFRS 9 o NIF 9 establece un método para medir la eficacia. Sin embargo, hay métodos que la literatura los ha documentado y que se emplean comúnmente, frecuentemente por las empresas financieras o no financieras para medir esa eficacia en la cobertura, ¿no? El primero y el más sencillo de todos es el método cualitativo, ¿no? O el método de términos críticos, que es un método cualitativo donde se basa básicamente en analizar los términos críticos precisamente, es decir, por ejemplo, el nominal, las tasas de interés, los plazos, tanto de la partida cubierta como el instrumento de cobertura, y evaluarlos y ver si calzan. Si hay un match perfecto entre ambos, decimos que la cobertura es efectiva. Y en adelante, si es que la cobertura es más compleja, hay que hacer métodos cuantitativos, ya más robustos, ¿no? Va a depender un poco del grado de complejidad de la cobertura para ir migrando hacia un método más y más complejo. Vamos con el siguiente slide. Y esto es un poco de lo que les hablaba, ¿no? Podemos empezar por un método cuantitativo, pero no tan complejo, eh, viendo efectivamente que existe un ligero mismatch o una ligera diferencia, digamos, entre los términos críticos, ¿no? Entre partida cubierta e instrumento de cobertura. Y podemos empezar con un análisis de solo un escenario cuantitativo. Vamos a ir migrando hacia otros análisis más cuantitativos cuando la cobertura sea un poco más compleja o haya, digamos, una distinción entre partida cubierta, entre los términos críticos de una partida cubierta y el instrumento de cobertura, ¿no? Y podemos irnos incluso a simulación Monte Carlo, que es un método un poco más complejo, ¿no? Cuando ya se trata de coberturas eh, que son más complicadas, más complejas. Siguiente, por favor. Vamos a ver un caso de una cobertura de un pasivo a tasa flotante cubierto con un swap de tasa de interés. Se trata de cubrir un riesgo de tasa de interés. Vamos con el siguiente slide. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Bueno, Muy bien. ya. Perfecto. Entonces vamos con la partida cubierta, ¿no? ¿Cuál es la exposición? Tenemos una exposición al riesgo de tasa de interés, como les decía, y a partir de una deuda. Es un pasivo, ¿no? Que hemos emitido de pronto, la entidad ha emitido, y esta deuda precisamente está a tasa flotante. ¿Cuál es la tasa flotante? El índice flotante vigente hoy por hoy es la SOFR, ¿no? Y hay varios plazos de la SOFR. En este caso, la entidad ha emitido una deuda a tasa Term SOFR a 12 meses, ¿no? Más un spread, más 150 puntos básicos. Entonces, tenemos este cupón, ¿no? Que básicamente es, bueno, es una suerte de, oye, ¿qué pasaría si la software pues pasa de 0% hasta 6%, ¿no? Entonces, claramente se ve que la entidad pues estaría expuesta a un riesgo de tasa de interés a medida que la software pues siga subiendo y naturalmente la entidad estaría pagando cada vez más cupones, ¿no? A los tenedores de esa deuda. Vamos con el siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace esa entidad? Básicamente decide cubrir ese riesgo de tasa de interés a través de un swap de tasa de interés, ¿no? Entonces, se voltea y cotiza un derivado, un swap de tasa de interés con el banco derivante, ¿no? La fecha de pacto es el 1 de enero del X1 y hay un nominal que está cubriendo por el 1 billón de dólares, ¿no? Que es exactamente igual al monto de la emisión. En este caso, el vencimiento es a 3 años. Y en este caso, bueno, la entidad, perdón, ABC, va a pagar 3,5%, que es una tasa fija, y va a recibir term SOFR a 12 meses. Acordémonos que la emisión fue a term SOFR más 150 puntos básicos, lo cual no estamos cubriendo, y al final terminaríamos pagando pues el 3,5% más los 150 puntos básicos. Y bueno, tiene un valor inicial, un valor de mercado inicial, este derivado de C. Vamos con el siguiente slide.
Entonces, ese es un poco el resumen de la estructura que estamos cubriendo, ¿no? Tenemos por un lado la entidad ABC que ha emitido deuda cuya tasa flotante es una term SOFR a 12 meses más 150 puntos básicos y cierra este riesgo de tasa de interés con el Banco Derivan pactando un swap de tasa de interés cuya pata que recibe es precisamente el term SOFR a 12 meses, lo cual se mata con la tasa que pagan los inversionistas y la entidad ABC termina pagando una tasa fija de 3.50%. Pero, más los 150 puntos básicos, al final la entidad ABC termina pagando 5%, ¿no? Que es 3.50 más 150 puntos básicos. Entonces, al final vemos aquí en el cuadro inferior que la entidad pasa de recibir, perdón, pasa de pagar una tasa flotante, ¿no? Lo cual exponía un riesgo de tasa de interés, ahora una tasa fija de solo 5%. Entonces ya tiene estabilidad en los flujos que va a pagar, ¿no? Que es lo que precisamente se quiere con esta cobertura. Vamos con el siguiente slide. Y ahora, es importante en esta cobertura, que es una cobertura de flujo efectivo, tener el concepto de derivado hipotético. ¿Qué es el derivado hipotético? Básicamente es una simplificación, ¿no? Para coberturas principalmente de flujo efectivo y de cobertura de inversión neta en el exterior, que nos va a servir para calcular la parte efectiva e inefectiva de la cobertura, así como también para calcular la eficacia, sí, la eficacia o efectividad de la cobertura. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es básicamente tomando en cuenta los términos críticos. Hay una ligera diferencia en la tasa de interés que precisamente tenemos que tener en cuenta para representar este derivado hipotético como aquel derivado que no está afecto al riesgo de crédito. Eso lo vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Vamos con el siguiente slide. Entonces tenemos aquí instrumento de cobertura y derivado hipotético, ¿no? El instrumento de cobertura es el instrumento, el derivado real que hemos cerrado con el banco Deribank. Y al costado derecho tenemos el derivado hipotético, que es aquel derivado que está libre de riesgo de crédito, ¿no? Si nos damos cuenta, los términos críticos entre instrumento de cobertura y derivado hipotético son exactamente los mismos, a excepción de la tasa que paga la entidad ABC, ¿no? En este caso, la tasa que termina pagando es ligeramente mayor, ¿no? De 3.50, que es el real, a 3.51%, ¿no? ¿Por qué es ligeramente mayor? Porque precisamente a este derivado hipotético se le está extrayendo el efecto de riesgo y crédito que está representado por lo que se conoce como el CVA, que es una suerte de provisión por riesgo de contraparte. Y bueno, y todos los demás términos son básicamente lo mismo, ¿no? O exactamente los mismos. Vamos con el siguiente slide. Entonces, tenemos por este lado el derivado hipotético, que, bueno, tenemos los distintos escenarios de tasa de interés y el cupón que tiene en cuenta este derivado hipotético. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, aquí tenemos básicamente los montos de liquidación del swap. ¿Cómo los calculamos? Pues tenemos en un swap de tasa de interés, tenemos una pata que paga y una pata que recibe, ¿no? En este caso, nosotros vamos a pagar tasa fija y recibir tasa flotante, ¿no? Por eso calculamos, pues, los pagos de la tasa flotante en función de la software, ¿no? Naturalmente, y los pagos de la tasa fija en función de la tasa que al final terminamos pagando, que es 3.50% en el derivado. En el derivado pagamos 3.50%. Entonces calculamos los montos de liquidación como básicamente el flujo de la pata que pagamos, perdón, de la pata que recibimos menos los flujos de la pata que pagamos, ¿no? Y nos dan estos montos de liquidación para cada año. Y el valor razonable, pues ahí está dado, ¿no? Tenemos un valor razonable, valor de mercado, tanto para el instrumento de cobertura y para el derivado hipotético. Vamos con el siguiente slide. Vamos a ver qué pasa ya con los asientos contables el 1 de enero del X1, cuando se designa la cobertura. Vamos con el siguiente slide. Tenemos que, pues, tenemos el bono, ¿no? Que inicialmente fue medido a valor razonable,
neto de los costos de transacción. En este caso tenemos costos de transacción por 600.000 dólares. Tenemos, bueno, una deuda que está registrada en un pasivo como $1.000.000 y tenemos los costos de transacción que son 600.000 dólares y por ende caja neta, digamos, que está entrando a nuestros activos de 994.400 dólares, ¿no? Y por el lado del derivado, como tenemos un mark to market o un valor de mercado de cero, no hay necesidad de registrarlo aún en la contabilidad. Vamos con el siguiente slide. Vamos a ver qué ocurre en los asientos al 31 de diciembre del X1. Entonces tenemos que evaluar nuestra prueba de eficacia de cobertura, ¿no? En este caso, la prueba prospectiva, decimos que según la documentación que tenemos de la relación de cobertura, tenemos un método prospectivo que hemos empleado, que es el método de términos críticos. Mientras que el análisis retrospectivo lo vamos a medir con esta prueba del dollar offset, ¿no? Que es la prueba que hemos empleado para el análisis retrospectivo. ¿Cómo se calcula esta prueba? Básicamente es el cambio de valor razonable del instrumento de cobertura sobre el cambio de valor razonable del derivado hipotético. El derivado hipotético es aquel derivado que replica la partida cubierta, ¿no? Pero que, a diferencia del derivado real, está afecto o no está afecto al riesgo de crédito, ¿no? Entonces tenemos el cambio de valor razonable del instrumento de cobertura es 7.137.000 menos 0, el mismo valor, y en el caso del derivado hipotético, 7.118.000 menos 0, también el mismo valor, lo cual nos da un ratio de eficacia de cobertura de 99.3%. Acordémonos que hemos dicho que en el caso de NIC 39 tenemos que este ratio de eficacia de cobertura compararlo entre el rango, ¿no? ¿Se encuentra en el rango entre 80 y 125%? La respuesta es sí, ¿no? Lo cual nos permite concluir que la cobertura es altamente efectiva. Vamos con el siguiente slide, en este periodo, ¿no? En el 31 de diciembre de X1. Del lado del bono, tenemos pues que tenemos que registrar un gasto financiero, ¿no? Que está en función de la SOFR, ¿no? En este caso fue 40.556.000 dólares y un cupón equivalente al mismo importe. Por un lado un gasto financiero y por otro lado una caja, ¿no? Que está pagando en este caso la entidad ABC. Y tenemos que registrar también los costos de transacción, que en este caso lo estamos registrando bajo linealmente, ¿no? Durante los 3 años, y registramos pues un tercio de los 600.000, que son los 200.000 dólares, ¿no? Como gasto financiero y como financiamiento de los costos de transacción, que es un pasivo en este caso, ¿no? 200.000 también. Vamos con el siguiente slide. Y pues aquí, ¿qué es lo que nos dice este slide? Que básicamente, bueno, con contabilidad de coberturas o con hedge accounting, tenemos que, en este caso se trata de una cobertura de flujo efectivo. En este caso, en el caso de cobertura de flujo efectivo, tenemos que el derivado, que es el swap de tasa de interés, que se registra a valor razonable, se va a descomponer en una partida, una porción efectiva y una porción inefectiva, ¿no? Y hay un diferencial que es el monto de liquidación que va a estar, digamos, va a estar también registrado en P&L. La porción efectiva se registra en OSI o en una cuenta de patrimonio y la porción inefectiva es aquella que, digamos, también está en resultados, pero que no va a generar, digamos, impacto alguno, dado que está en una cuenta que no forma parte, digamos, de lo que comúnmente un analista que valoriza una empresa lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces va a haber una compensación aquí entre el interés de la deuda y los pagos del derivado, ¿no? Lo cual genera un equilibrio que es precisamente lo que se quiere. Vamos con el siguiente slide. Entonces tenemos, en cuanto al cálculo de la porción efectiva e inefectiva de la cobertura,
tenemos básicamente este cuadrito que nos ayuda un poco a calcular estas porciones, ¿no? El punto 1 tenemos el cambio acumulado en el valor razonable del instrumento de cobertura. Tenemos el cambio acumulado al 31 de diciembre de X1, que es 7.137.000 El cambio acumulado del valor razonable del derivado hipotético, tenemos 7.118.000. El menor de los dos, 7.118.000. El monto previo acumulado en OSI, en patrimonio, no hay nada registrado previamente, es el primer registro, el 31 de diciembre de X1, por lo tanto es 0. El menor entre el perdón, el 3 menos el 4, que es 7.118.000 menos 0, 7.118.000, y el cambio de valor razonable del instrumento de cobertura del periodo, que es 7.137.000. Luego, la parte efectiva e inefectiva, pues es básicamente el menor entre el 5 y el 6. Entre el 7.118.000 y los 7.137.000 es 7.118.000. Esa es mi porción efectiva. Y la diferencia es la porción inefectiva, que en este caso asciende a $19.000. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, tenemos aquí un resumen, ¿no? 7.137.000 fue el cambio de valor razonable, lo cual se descompone entre una porción efectiva, que es 7.118.000, lo cual va a una cuenta de patrimonio o reserva de cobertura de flujo efectivo, y la diferencia, que es los $19.000, que es la porción inefectiva de la cobertura, que va a una cuenta de P&L, de resultados. Y bueno, estos son básicamente los asientos, ¿no? Reserva de cobertura de flujo efectivo, que es la porción efectiva, y la porción inefectiva, que son los $19.000, ambos van contra el valor razonable del derivado, ¿no? Que son los $7.137.000. Y naturalmente se registran los importes de liquidación del derivado, ¿no? Que en este caso para el 31 de diciembre X1 son $10.139.000. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, estos son un poco los asientos, ¿no? Los asientos tanto en el balance y en el estado, en el patrimonio y en el estado de resultado. Vamos con el siguiente slide. Y acá al final, para concluir, tenemos pues que esta cobertura nos permite calcular un gasto por intereses de 40.556.000 por el lado del bono, y por el lado del derivado tenemos gasto por intereses de $10.139.000. La suma de ambos, es decir, el importe tanto del bono con el derivado, nos da un importe de 50.695.000. Y esos 50.695.000 es precisamente lo que resulta de calcular estos gastos por intereses considerando un 5%, que es lo que inicialmente habíamos concluido, ¿no? En conjunto con la estructura entre el bono emitido y el derivado, nos daba como resultante un 5% que pagamos, que es precisamente lo que hemos obtenido, ¿no? Esos 50.695.000 es producto de emplear un 5%, ¿no? Que es justamente lo que queremos llegar. Vamos con el siguiente slide. Vamos a ver el caso de una cobertura de valor razonable. Para aquellas empresas que de pronto tienen inversiones y que deciden, ante un contexto de tasas de interés hacia el alza, por ejemplo, o ante una necesidad de, por ejemplo, calzar activos y pasivos a tasa flotante, esta cobertura puede ser muy empleada, ¿no? Es una cobertura de valor razonable. En este caso se trata de un bono que es a tasa fija y con ese derivado lo variabilizamos. Entonces vamos a ver de qué trata. Vamos con el siguiente slide. Entonces, ¿cómo reconocemos primero que nada un bono disponible para la venta? Vamos con el siguiente slide. Tenemos en este caso este bono que la empresa ha adquirido, ha comprado. Se trata de un soberano, soberano ABC. Esta es la fecha de compras. Hemos comprado $100 millones a un vencimiento de 5 años y una tasa cupón de 5%. Lo compramos a un precio limpio de 103%. No hay intereses corridos y bueno, el precio sucio es exactamente el mismo. Y el yield es equivalente a 4.32%. Vamos con el siguiente slide.
En el caso de, en el caso de un inversionista o una empresa que invierte en un instrumento de deuda disponible para la venta, tienen que calcular lo que se conoce como la tasa de interés efectiva, ¿no? Y esta tasa de interés efectiva no es otra cosa que despejar esa tasa de interés como resultante de calcular a valor presente todos los flujos del bono. En este caso, la tasa de interés efectiva nos asciende a 4.32%. Entonces, por un lado, con esta tasa de interés efectiva, calculamos el ingreso por intereses, el cupón, naturalmente lo calculamos con el 5%, y finalmente calculamos lo que se le conoce como valor en libros, ¿no? O valor contable de esta posición de bonos, que no es otra cosa que calcular, sumar, perdón, el valor en libros inicial, más el ingreso por intereses, calculado con la tasa de interés efectiva, menos el cupón del bono. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que decide esta empresa? De pronto dice, oye, yo tengo una necesidad de calzar mis pasivos, que son a tasa flotante, con activos, que son a tasa fija, entonces voy a variabilizar mis activos. Entonces pacto un swap de tasa de interés para pasar de recibir tasa fija a tasa flotante. Entonces ese es el derivado que pacto, ¿no? Los términos críticos básicamente son los mismos, pero en este caso la entidad va a recibir TER software a 12 meses, ya no fija, y va a pagar 2.77%. ¿No? Vamos a ver, vamos a ver más adelante cómo queda la estructura. Vamos con el siguiente slide, por favor. Y este es un poco cómo queda la estructura, ¿no? La entidad inicialmente compró estos bonos de gobierno y cuya tasa de interés efectiva pues recibía 4.32%. Con el derivado, está pactando un derivado tal que va a recibir TER software a 12 meses, una tasa flotante, y va a pagar 2.77%. Al final, la entidad va a pasar de recibir tasa fija a recibir tasa flotante. ¿Cuánto? TER software a 12 meses más 2.20. ¿Cómo sale el 2.20? Sale producto de la tasa de interés efectiva, que es 4.32, menos los 2.77%. ¿No? Vamos con el siguiente slide. Y hay que tener en cuenta aquí la documentación de la relación de cobertura, ¿no? Como dijimos hace un rato, es importante que se establezca cuál es el objetivo y la estrategia de gestión de riesgos, cuál es la naturaleza del riesgo, qué tipo de cobertura, en este caso se trata de una cobertura de valor razonable, cuál es la partida cubierta y cuál es el instrumento de cobertura que voy a emplear para esta cobertura. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, esos son los asientos, básicamente, ¿no? Tenemos, por un lado, el ingreso por intereses, que son 4.450.000 dólares, mientras que el bono, pues, paga un cupón de 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, reconocemos con ingreso por intereses los 4.450.000 y los 550.000 dólares del bono versus los 5 millones del cupón, ¿no? En el caso de valor razonable, tenemos un valor razonable del bono de 104.863.000 dólares y un valor en libros de 102.450.000 dólares. Y hay una diferencia que no es otra cosa como el mark to market o la fluctuación del bono, que es la diferencia entre valor de mercado y valor en libros, que asciende en este caso a 2.413.000 dólares, que va registrado contra una cuenta del activo, ¿no? Del valor del bono. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, este es un poco el valor razonable de la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Tenemos que calcular naturalmente este valor razonable, que no es otra cosa que traer a valor presente los flujos del bono. En este caso empleo un factor de descuento, ¿no? Que son al final los que multiplico con los flujos del bono para darme el valor presente de cada uno de los flujos y calcular como la sumatoria de todos esos valores presentes un valor razonable o valor de mercado que asciende a 104.863.000 dólares. Y del otro lado, pues tenemos el derivado, ¿no? Que también tenemos que calcular su valor razonable, que asciende en este caso a 100 millones
$5.000. Siguiente, por favor. Y bueno, registramos naturalmente todos los efectos contables. Por el lado del bono, tenemos que registrar el valor razonable del bono. Y tenemos que registrar la reserva por bonos disponibles para la venta, que como le decía, no es otra cosa que la diferencia entre el valor de mercado o valor razonable del bono versus el valor en libros del bono, ¿no? Que asciende en este caso a $2.413.000. Y un ingreso por intereses de los 4.450.000 que habíamos calculado previamente. Siguiente, por favor. No sé cómo estamos de tiempo hasta allí. Sí, hay una pregunta. Mauricio. Sí, José María. Las preguntas lo vemos al final cuando Ah, perfecto. De acuerdo. para juntarlos ahí. Vamos con una cobertura, para finalizar, una cobertura de una venta futura y una posible cuenta por cobrar, empleando un forward. Hemos empleado inicialmente un swap de tasa de interés para una cobertura de flujo efectivo. Hemos visto también una cobertura de valor razonable, variabilizando un activo, un bono que la empresa ha adquirido. Y vamos a ver en este caso una cobertura con una transacción altamente probable, empleando un derivado bastante simple que es un forward de moneda. Vamos con el siguiente slide. Entonces tenemos esta transacción altamente probable que, bueno, tiene la compañía ABC, que se trata de un exportador. En este caso la moneda funcional es el euro. Y los productos que va a, digamos, exportar esta compañía son bienes terminados en dólares, ¿no? Entonces, por estos bienes que exporta y que recibe dólares, pues al tener una moneda funcional que es el euro, pues la compañía está expuesta a un riesgo de tipo de cambio. Entonces, la fecha de evaluación es el 1 de octubre del X4, la fecha de venta de estos productos terminados es el 31 de marzo del X5, y la fecha de liquidación de la cuenta por cobrar es el 30 de junio del X5, ¿no? Los ingresos son equivalentes a $100 millones, que es lo que va a recibir la compañía ABC por estos productos terminados. ¿No? Vamos con el siguiente slide. Y lo que decide la compañía ABC es cubrir ese riesgo de tipo de cambio a través de un forward de moneda, ¿no? En este caso, cierra este forward con el banco Deribank, ¿no? La fecha de pago de pacto, perdón, es el 1 de octubre del X4 y la fecha de vencimiento es el 30 de junio del X5. O sea, hasta el vencimiento de todo este flujo. Y bueno, va a vender $100 millones. Se trata de un forward venta, ¿no? Vende $100 millones a futuro y recibe 80 millones de euros, que es la moneda funcional de la compañía ABC. Y hay un tipo de cambio forward implícito entre los 100 y los 80. No es otra cosa que 80 entre 100 nos da 1.25, que es el tipo de cambio forward pactado, ¿no? Y en este caso el tipo de liquidación es delivery. Es entrega contra recibe, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Y aquí tenemos todo el flujo, digamos, de los hitos de esta cobertura. La transacción altamente probable nace al inicio, cuando se hace, digamos, cuando ya de cierto modo hay un interés de parte de este exportador. Bueno, este exportador se pone, digamos, en contacto con la empresa a la cual le va a vender estos bienes y nace la transacción altamente probable. Hasta ahí no ocurre ninguna entrega. La entrega ocurre posteriormente, ¿no? Entre el nacimiento, digamos, o cuando nace la venta, que sea altamente probable, y que ocurre los bienes entregados, es el primer periodo, es el periodo 1. Hasta aquí no hay revaluación de las ventas, ¿no? No hay una revaluación de las ventas. Y el siguiente hito, digamos, es cuando efectivamente hay un pago en dólares. La compañía ABC recibe los dólares de parte de la empresa a quien le vendió. Y en este periodo 2, si hay una revaluación, nace una cuenta por cobrar aquí. Cuando los bienes son entregados, nace una cuenta por cobrar. Y hay una revaluación de la cuenta por cobrar a cada fecha de reporte y que esto se registra naturalmente en resultados. Y diríamos que habría un tercer periodo cuando
los dólares que recibe la compañía ABC son intercambiados por euros, que es la moneda funcional de esta compañía. Sin embargo, cuando nosotros cerramos un derivado, pues lo hacemos precisamente a la misma fecha de que recibimos los dólares. Y al final se terminan igualando estas dos fechas, ¿no? La fecha de pago de los dólares recibidos con la fecha del intercambio de los dólares, que precisamente se va a hacer con el forward que voy a cerrar, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Y aquí hay que tener en cuenta, cuando nosotros empleamos forward de monedas, hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a considerar como mi relación de cobertura, ¿no? Entonces, NIF 9 lo que permite es que las empresas puedan elegir alguna de estas tres opciones como parte de mi relación de cobertura. La opción 1 es emplear todo el forward como parte de mi relación de cobertura o mi instrumento de cobertura, que es emplear, no es otra cosa que emplear los puntos forward más el elemento spot, ¿no? Acordémonos que cuando nosotros pactamos un forward con un banco, ese forward está compuesto por un elemento spot y unos puntos forward. De hecho, en la cotización incluso se puede separar estos dos elementos. Y en la opción 2 es emplear únicamente como instrumento de cobertura el elemento spot de este forward. Cuando nosotros decidimos emplear el elemento spot, tenemos aquí dos opciones también. Temporalmente reconocer el cambio en el elemento forward, es decir, los puntos forward en OSI, es decir, en patrimonio, o reconocer el cambio del elemento forward en el P&L, ¿no? Tenemos ahí que también dos opciones que podemos elegir, ¿no? Esto bajo NIF 9 o bajo IFRS 9. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, tenemos estas dos relaciones de cobertura, ¿no? Podemos emplear toda la vida, desde que la venta se hace altamente probable hasta el pago en dólares recibido, que es equivalente al intercambio de dólares por euro, como mi relación de cobertura, o podemos emplear únicamente el primer periodo, desde que la venta se hace altamente probable hasta que los bienes son entregados, ¿no? En este caso elegimos la opción A. Vamos con el siguiente slide. Y esto nos equivale a que mi derivado hipotético y mi forward tengan exactamente el mismo periodo, ¿no? El mismo periodo que la relación de cobertura. Desde el 1 de octubre del X4 hasta el 30 de junio del X5. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, otra vez, ¿no? Cada vez que pactamos una cobertura de flujo efectivo, tenemos que designar como partida cubierta mi derivado hipotético. Derivado hipotético, recordemos que es aquel que reemplaza la partida cubierta y que se diferencia del instrumento de cobertura porque no tiene aspecto riesgo de crédito. Está libre de riesgo de crédito, mejor dicho. Entonces, dado que está libre de riesgo de crédito, en este caso, ese riesgo de crédito, riesgo de contraparte en el mundo de derivados, al riesgo de crédito se le conoce como riesgo de contraparte. ¿Y qué concepto define el riesgo de contraparte en un derivado? Pues lo que se conoce como el CVA. Entonces, quitándole ese componente de CVA, tenemos que el tipo de cambio forward pasa de 1.25 a 1.252, un cachito más, ¿no? Y por eso, pues, al final, lo que va a comprar la compañía ABC en ese derivado hipotético es ligeramente menor que los 80 millones de dólares que se dan bajo el instrumento de cobertura, ¿no? Es el derivado real. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El análisis de la designación de la cobertura, ¿no? Si la cobertura efectivamente se trata de una cobertura que tiene partida cubierta e instrumento de cobertura elegibles, ¿no? Y que todo, digamos, esa cobertura cumple con los criterios de eficacia de la cobertura, ¿no? Que lo vamos a medir prospectivamente y retrospectivamente durante la vida de la cobertura. Hay que tener en cuenta que la prueba bajo el estándar contable NIF 9 o IFRS 9 únicamente calculamos la prueba prospectiva. Ya no nos pide calcular una prueba retrospectiva para NIF 9. Vamos con el siguiente slide.
Y bueno, eso es básicamente, ha sido la parte financiera de esto. Quedo atento a cualquier duda, pregunta que me puedan hacer más adelante. Doy pase a Jennifer, que nos va a hablar sobre el aspecto tributario de los instrumentos financieros derivados. Gracias. Gracias. Gracias, José María. Gracias por explayarnos con esa parte financiera. Justamente complementando, va a estar acompañándonos Jennifer Canani, la Tax and Legal Manager de la firma de Ace Global, quien va a complementar la parte tributaria y de alguna manera va a poder tal vez dar un alcance ya desde el lado del fisco, cómo impacta a través de esto o qué jurisprudencia hay respecto a estos asientos contables que se realizan producto de este cálculo financiero, esta cobertura que se ha contratado, ¿no? Bienvenida, Jennifer. Te doy la palabra. Muchas gracias, Morgan. Buenas tardes con todos. En realidad, ya nos ha hecho José María una explicación bastante clara de todos los aspectos financieros, ¿no? Que están ligados a los que son los instrumentos financieros derivados. Y aquí también nosotros queremos enfatizar en el tratamiento tributario que se ha establecido, ¿no? En la ley del impuesto a la renta respecto de los instrumentos financieros derivados. En este punto hay que tener en cuenta que este tratamiento tributario es básicamente nuevo, ¿no? Por decirlo así, porque su regulación recién se introdujo a la ley del impuesto a la renta, a las normativas de renta, a partir del año 2007, ¿no? Con algunas modificaciones que fueron realizándose en el año 2008. ¿No? E incluso hace poco, en el año 2019, también se han realizado algunas modificaciones a la normativa respecto de lo que es considerado como el devengo, ¿no? Para reconocer los ingresos y los gastos derivados de los instrumentos financieros derivados. Entonces, aquí lo que queremos hacer es básicamente hacer un enfoque netamente tributario, ¿no? Ya hemos hecho un enfoque contable financiero y ahora un enfoque netamente tributario porque la regulación, si bien hay que tener en cuenta todo el ámbito contable, la regulación tributaria es específica y establece reglas específicas para cada supuesto, ¿no? Entonces, vamos un poco con el análisis. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, en primer lugar, y como ya lo han señalado, los instrumentos financieros derivados son contratos, ¿no? En sí son contratos que lo que buscan es mitigar, reducir o eliminar algún riesgo que pueda existir respecto de las operaciones de las empresas, ¿no? Entonces, la ley del impuesto a la renta también ha determinado, desarrollado un concepto de lo que puede considerarse como un instrumento financiero derivado, ¿no? Y en el artículo 5A de la Ley del Impuesto a la Renta, que regula todo el tratamiento tributario, ¿no? De los instrumentos financieros derivados, ha determinado que estos instrumentos financieros derivados son contratos que involucran, ¿no? A contratantes que ocupan posiciones de compra o venta, es decir, que pueden ser activos pasivos, y cuyo valor en realidad deriva del movimiento del precio o del valor de un elemento subyacente que le da origen, como por ejemplo, como ya se había mencionado, puede ser el tema, el tipo de cambio, los commodities y otros, ¿no? Por ejemplo, también lo que se había mencionado, ¿no? Las variaciones en las tasas de interés. Bueno, algunas características que también ha señalado la norma es que no requieren de una inversión neta inicial, ¿no? O esta inversión suele ser mínima y además se liquidan en una fecha determinada, ¿no? Algunos ejemplos que también están en la misma norma y que, como ya los hemos visto con José María, son aquellos contratos forward, los futuros, contratos de opción, swaps, híbridos, entre otros. Por favor, la siguiente. Ya, ahora, ¿qué es lo que establece la norma tributaria también? La norma tributaria ha establecido una clasificación, ¿no? Para determinar los instrumentos financieros derivados para efectos tributarios, ¿no?
considerando más que todo la finalidad para las que son celebrados. Y se dividen en dos. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos los instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, a los cuales también llamamos instrumentos financieros no especulativos, ¿no? Y estos, de acuerdo a lo que establece la ley de renta, estos tienen como objeto evitar, atenuar o eliminar el riesgo que pueda generarse, ¿no?, en los precios de las mercaderías, commodities, el tipo de cambio, la tasa de interés, es decir, todos los elementos subyacentes que puedan existir, ¿no? Y que pueda recaer tanto sobre activos, bienes o pasivos y obligaciones. Ese es, digamos, aquellos instrumentos financieros calificados como con fines de cobertura. ¿Y por qué se indica que son con fines de cobertura? Porque en realidad, como se ha indicado, su objeto principal es eliminar o atenuar un riesgo existente. Y la otra definición son aquellos instrumentos financieros derivados sin fines de cobertura, o como también son llamados, son instrumentos financieros derivados especulativos. Este tipo de instrumentos financieros tienen como objeto, bueno, en realidad su objeto no es mitigar o eliminar un riesgo, sino más bien poder obtener un beneficio, ¿no? Un beneficio futuro respecto de la variación en el precio de los subyacentes, ¿no? Es decir, la fluctuación de los mismos, por ejemplo, la fluctuación del tipo de cambio, de la tasa de intereses, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante que se establezca la definición de un instrumento financiero con fines de cobertura, de aquellos que no tienen fines de cobertura, porque el tratamiento tributario entre estos va a ser totalmente distinto, y más que todo la deducibilidad tanto de sus gastos y de las pérdidas en sí también va a ser distinta. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ya. Respecto de los instrumentos financieros derivados no especulativos, o aquellos que se celebran con fines de cobertura, la ley del impuesto a la renta ha establecido algunos artículos, algunos requisitos para que se puedan considerar como tales, ¿no? Y en principio no solamente se considera como un instrumento financiero derivado no especulativo o con fines de cobertura cuando la empresa así lo establece, sino, como le indiqué al principio de esta exposición, la norma ha determinado requisitos específicos. En primer lugar, este contrato, ¿no?, se tiene que celebrar entre partes independientes. Ahora, es posible, la misma norma establece la posibilidad de su celebración entre partes vinculadas, siempre y cuando no la contratación se efectúe a través de un mercado reconocido, ¿no? O, por ejemplo, a través de un banco, etcétera, ¿no? Como segundo requisito es que los riesgos que vaya a cubrir este instrumento financiero derivado deben ser plenamente identificables, porque obviamente cuando uno determina la contratación de un elemento financiero derivado, primero, lo primero que tiene que hacer es analizar e identificar los riesgos, ¿no?, los cuales van a ser cubiertos con este instrumento financiero, ¿no? Y además, la norma dice que estos riesgos no pueden ser riesgos generales, ¿no? Como por ejemplo, digamos, no sé, un riesgo que la empresa decida correr, que es un riesgo específico, como en algunos casos el Tribunal Fiscal, bueno, eso es lo que ha determinado, es que, por ejemplo, las mineras, ¿no? Es un riesgo general la fluctuación del tipo, la variación del valor del mineral. El Tribunal Fiscal lo ha considerado como un riesgo general. Sin embargo, como más adelante lo vamos a ver, quizás esto podría mitigarse o considerarse como un riesgo identificable, ¿no? Siempre y cuando se tenga todo el sustento. Además, la norma dice que
su ocurrencia debe afectar a los resultados del negocio, ¿no? Y como tercer requisito, se ha determinado que el deudor deba contar con toda la documentación, ¿no? Tanto al inicio como al final de la celebración de este instrumento financiero derivado, que le permita identificar 4 puntos específicos. Primero, identificar cuál va a ser el instrumento financiero derivado, cómo opera, sus características, ¿no? Sus movimientos en el mercado, etcétera, ¿no? Segundo, el contratante del instrumento financiero derivado, eh, que deberá coincidir con la empresa, en realidad, eh, debe coincidir con la empresa que va a buscar la cobertura, ¿no? Entonces, la norma ahí dice, el contratante específicamente tiene que ser la empresa que va a coberturar el riesgo específico, ¿no? Como tercer supuesto, también establece que los activos, bienes u obligaciones específicas, ¿no? Que reciben la cobertura, deben de estar detalladas, es decir, especificadas respecto de la cantidad, los montos, los plazos, los precios, características, etcétera, ¿no? Y como último supuesto, se establece que el riesgo que se busca eliminar o atenuar o evitar, por ejemplo, la variación de los precios, ¿no? O la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? También debe estar identificables, así como su tasa de interés, de los mismos y toda la operación, ¿no? O sea, para la SUNAT o para que un instrumento financiero derivado cumpla con la característica de ser un instrumento financiero derivado, no especulativo, ¿no? O con fines de cobertura, lo más importante es tener la acreditación del mismo y del riesgo que está cubriendo, ¿no? Y que este riesgo en realidad tiene que ser un riesgo efectivo, identificable y tiene que estar netamente, como les indicaba, documentado, desde la parte pre-celebración del contrato hasta incluso la liquidación del mismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ya. A ver, en principio les indiqué cuáles eran las características o los requisitos de aquellos instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, ¿no? O no especulativos. Y ahora la misma ley también ha establecido algunas características, ¿no? Para determinar que un instrumento financiero derivado eh, califica como sin fines de cobertura o especulativo. En primer lugar, ¿no? Obviamente, no tiene que cumplir con los requisitos, con los 3 requisitos antes señalados en la diapositiva anterior, ¿no? Ese es el primer supuesto, o a la norma ha establecido otros supuestos, ¿no? Como por ejemplo cuando hayan sido celebrados en mercados que no son reconocidos o hayan sido celebrados con sujetos que son residentes o establecimientos permanentes situados en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, o con sujetos o establecimientos permanentes cuyas rentas, ingresos o ganancias provienen de contratos que se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferencial, ¿no? Entonces, la norma, como ustedes bien, ha definido claramente cuáles van a ser aquellos considerados como instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o aquellos que van a ser considerados sin fines de cobertura, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos pronunciamientos de la SUNAT y más adelante vamos a ver también algunos del Tribunal Fiscal, ¿no? Sobre estos temas, sobre este tema de los instrumentos financieros derivados y a manera de ejemplo quise poner este pronunciamiento de la SUNAT que es importante, porque ahí se establece que, por ejemplo, el instrumento financiero derivado que contrate una entidad domiciliada, ¿no? Que no tiene una autorización para llevar una contabilidad en moneda extranjera con el propósito de atenuar un riesgo cambiario,
eh, que en esa consulta se había indicado que se derivaría de tener una cuenta por cobrar en moneda nacional y elaborar los estados financieros en una moneda funcional diferente o moneda extranjera, no califica como instrumento financiero sin fines de cobertura porque, por ejemplo, en este caso, la SUNAT ha determinado que si es que la empresa no tiene sus estados financieros en una moneda que no sea los soles y lo que se quiere es eh, tener una cuenta por cobrar en una moneda nacional, ¿no? Al tipo cambiario, entonces en ese caso no se considera, no se evidenciaría un riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad la contabilidad que ha sido llevada en moneda extranjera, ¿no? Y si es que hay una cuenta por cobrar en moneda nacional y se va a adquirir un instrumento financiero derivado que va a ser también en moneda extranjera, entonces no hay ningún riesgo que sea cubierto o un riesgo, o un posible riesgo evidente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora, luego de la definición, ¿no? De aquellos instrumentos financieros con fines de cobertura o sin fines de cobertura, lo que queremos exponer aquí es más o menos cuándo se van a considerar devengados tanto los ingresos y los gastos, ¿no? O las pérdidas en sí, ¿no? Y en este caso, esto también ha sido recientemente regulado en la modificación que se hizo al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Respecto de lo que son las reglas para el devengo, ¿no? Y se incluyó en este caso algunas reglas específicas para los instrumentos financieros derivados. Eh, en este caso, por ejemplo, se definió que las rentas y las pérdidas se consideran devengadas en el ejercicio en que ocurra cualquiera de los siguientes hechos, como por ejemplo la entrega física del elemento subyacente, ¿no? La liquidación en efectivo, el cierre de posiciones, el abandono de la opción en la fecha en que la opción expira, la cesión de posición contractual o la fecha fijada en el contrato del swap financiero para la realización del intercambio periódico de flujos financieros. Es decir, en realidad, lo que se ha querido regular en este supuesto es que tanto las rentas, los gastos y las pérdidas, ¿no? De los instrumentos financieros derivados, tanto especulativos como no especulativos, no se consideren devengados cuando se cierra el contrato o se liquida el contrato, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, ahora, en este caso hay que tener en cuenta también que el mismo artículo 57 establece que una excepción a a la regla del cierre de contrato que señalamos en la diapositiva anterior. Y esto solamente se especifica, ¿no? Para aquellos instrumentos financieros derivados que tengan como elemento subyacente, ¿no? El tipo de cambio de una moneda extranjera. En este caso, lo que ha indicado el artículo 57 es que aquellas ganancias y pérdidas ya no se van a imputar al cierre del contrato, sino más bien al cierre de cada ejercicio gravable. Y en este caso, lo que se va a hacer es aplicar lo que se ha establecido en el artículo 61 de la Ley de Renta, específicamente para las normas del tipo de cambio. Este es el inciso del artículo 61, ¿no? Entonces, lo que la norma indica es que se reconocen simultáneamente la ganancia o la pérdida originada por las diferencias de cambio, ¿no? De las operaciones por las que se han contratado los instrumentos financieros. Ahora, en este caso, como ustedes saben, el artículo 61 establece algunas consideraciones para el tipo del cambio, para considerar el tipo de cambio, da la naturaleza del sujeto, ¿no? Como, por ejemplo, si es un instrumento financiero derivado con naturaleza de un activo, el tipo de cambio promedio ponderado será el de compra,
¿no? Y si se trata de un pasivo, obviamente el tipo de cambio será el de venta. Ahora, como les estaba diciendo, estas reglas del devengo quizás puedan generar algunas diferencias y en este caso específico se van a generar algunas diferencias temporales, nada más, ¿no? Por la metodología contable que se está usando, que ya, por ejemplo, lo hemos visto hace un momento, que comúnmente es el mark to market, ¿no? Y como les decía, esto puede generar diferencias, pero obviamente van a ser temporales porque cuando ya se establezcan, ¿no? Se genere estas diferencias, ya se van a poder consolidar. Siguiente, por favor. Ya, ahora, aquí hemos querido hacer como un cuadro resumen, ¿no? de, de lo que es el devengo, ¿no? Tanto de ingresos y gastos respecto de los instrumentos financieros derivados, tanto de aquellos que son con fines de cobertura, ¿no? O aquellos que son sin fines de cobertura o especulativos. Por ejemplo, los instrumentos financieros derivados que van a ser calificados con fines de cobertura por el sustento documentario que se tenga, ¿no? Y por el riesgo que ha sido acreditado por la empresa que efectivamente se va a mitigar, ¿no? Si ha generado un resultado positivo, es decir, se ha generado una ganancia, entonces esa ganancia en todos los supuestos, ¿no? Va a estar grabada. Es decir, si es que el instrumento financiero derivado es con fines de cobertura o sin fines de cobertura, en ambos casos se va a considerar una ganancia para efectos del impuesto a la renta. Incluso, ¿no? Acá hay que tener en cuenta, ¿no? Si se trata de un sujeto domiciliado y no domiciliado, ¿no? Ahora, respecto, bueno, en los no domiciliados hay que tener ahí en cuenta que tienen unas reglas específicas, ¿no? Respecto de los resultados negativos, o en caso se trate de una pérdida, ¿no? Si es que se trata de un instrumento financiero derivado con fines de cobertura, esta siempre va a ser deducible, ¿no? Y la pérdida, en este caso, siempre va a ser compensable con cualquier otro ingreso que genere cualquier otro ingreso o gasto que genere la renta de fuente peruana. Obviamente, si es una pérdida de renta extranjera, se va a reparar, ¿no? Por ejemplo, esto es importante porque cuando es calificado un instrumento financiero con fines de cobertura, como ustedes pueden apreciar, no tanto los gastos como la pérdida siempre van a ser deducibles y compensables, ¿no? En cambio, por ejemplo, si se trata de un instrumento financiero sin fines de cobertura, los gastos, cuando se ocasiona una pérdida, el resultado es negativo, no van a ser deducibles y la pérdida no puede ser compensable con cualquier ganancia. Esta pérdida solo va a ser compensable con aquellas ganancias o aquel ingreso que genere un instrumento financiero derivado de la misma naturaleza, es decir, un instrumento financiero derivado especulativo. En este caso, para la compensación de pérdidas, se va a utilizar cualquiera de los dos sistemas establecidos en la ley de renta, que es el sistema A o el sistema que es 4 años, o el sistema B, que es el 50% dura hasta que se agote la pérdida, ¿no? Y en el caso, si es renta de fuente extranjera, obviamente, en este caso también, si es una pérdida, esta va a ser reparable, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora, como ustedes han visto, el tratamiento tributario de los instrumentos financieros derivados, cuando son con fines de cobertura, ¿no? Permite tanto la deducción de los gastos totales, ¿no? Incluso cuando hay pérdidas y la compensación de las pérdidas en sí, ¿no? Entonces, eh, y además, como han visto, la norma regula y establece requisitos específicos, ¿no?
para determinar que un instrumento financiero califica como con fines de cobertura. Entonces, luego de un análisis no realizado a las diferentes fiscalizaciones respecto de lo que ha sido los instrumentos financieros derivados, ¿no? Que las empresas consideraron como con fines de cobertura, ¿no? Hemos podido determinar aquel sustento necesario, ¿no? Que va a tener que el instrumento financiero derivado y que va a tener que acreditar la empresa para que se califique como con fines de cobertura. Como por ejemplo, es necesario, como la misma norma lo indica, tener toda la documentación necesaria de manera preexistente a la celebración del contrato, como por ejemplo, antes de la celebración del instrumento financiero derivado, se tiene que tener un análisis, ¿no? De la gestión del riesgo realizada, es decir, por ejemplo, se tiene que tener una política para la contratación de los instrumentos financieros derivados, ¿no? Tiene una política de la empresa, se tiene que realizar un análisis de que efectivamente ese riesgo pueda ocurrir más adelante, ¿no? Además, tiene que haber una determinación del riesgo real, es decir, que no, obviamente, esto se da antes de la celebración del instrumento financiero y luego el instrumento lo que busca es mitigar un riesgo, pero se tiene que hacer estudios, ¿no? Generalmente por alguna tercera empresa, de que efectivamente este riesgo puede existir y que este riesgo podría afectar a la empresa, ¿no? Porque tiene que estar netamente vinculado. Eso son alguna documentación que debe tener la empresa, es decir, la gestión del riesgo, políticas, incluso puede tratarse, en este caso podría tenerse algunos acuerdos de directorio, ¿no? Podría tenerse cotizaciones, ¿no? de terceros respecto de los riesgos que podrían generarse en ese sector y la determinación del riesgo real por terceros, como les estaba indicando, ¿no? Y luego, cuando se celebren los contratos, estos contratos vinculados a los instrumentos financieros derivados, también es necesario realizar un seguimiento, ¿no? Y un monitoreo respecto de que efectivamente el riesgo que se quiera cubrir sea real, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, por ejemplo, la fluctuación del tipo de cambio no es esperada, ¿no? Podría determinarse alguna variación quizás de la contratación del instrumento financiero derivado para que efectivamente sí cubra el riesgo. Todas las acciones necesarias se tienen que documentar para que efectivamente se pruebe ante la SUNAT que sí existió un riesgo y que este riesgo la empresa lo consideró como real o posible al momento de su celebración. Y también hay que tener toda la documentación necesaria para que esté ligada a la conclusión o al cierre del contrato del instrumento financiero, es decir, la liquidación de los instrumentos financieros, de los swaps, de los forwards, ¿no? Porque ahí se va a evidenciar si es que efectivamente este instrumento cubrió o no el riesgo esperado, ¿no? Y aquí les hemos considerado también algunas CRTFs y algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, donde básicamente lo que el tribunal ha establecido en todas estas CRTFs es que para que un instrumento financiero derivado sea considerado con fines de cobertura, se tiene que tener el sustento necesario y que justifique que efectivamente el riesgo que la empresa consideró ha podido mitigarse, ¿no? Porque en este caso hay que tener en cuenta que las fiscalizaciones que realiza la SUNAT respecto de los instrumentos financieros derivados, ¿no? Y la celebración de los mismos se realizan a posteriori, ¿no? Luego de la celebración, es decir,
dentro del plazo incluso de prescripción, ¿no? Entonces, la SUNAT, luego de celebrar el contrato del instrumento financiero liquidado, tiene 4 años más o 5, dependiendo, ¿no? Para poder verificar si es que el riesgo, ¿no?, ha sido mitigado o no. Y en la mayoría de estas RTFs, ¿no?, lo que se indica es que eh, primero que las empresas no acreditaron, primero que efectivamente tenían este hedge file, ¿no? Es decir, toda la documentación que acreditaba primero que antes de la celebración del instrumento financiero derivado del contrato, existía un riesgo real que la empresa quería cubrir y que este riesgo durante el contrato y a la finalización del mismo, efectivamente fue cubierto, ¿no? Entonces, lo que queríamos indicar aquí es que, primero, si es que se desea tener un instrumento financiero derivado con fines de cobertura, cuya devengo, ¿no?, o posibilidad de deducción es de los gastos y también de las pérdidas, ¿no? Eh, Se tiene que documentar y acreditar y cumplir con los requisitos efectivamente establecidos en la ley, ¿no? Y hay que tener en cuenta también en este caso que si bien la parte contable, ¿no?, como bien ya se ha desarrollado, tiene un tratamiento específico, ¿no? En este caso, la ley del impuesto a la renta ha establecido reglas, ¿no?, definidas para poder considerar a un instrumento financiero con fines de cobertura como tal. Entonces, no solamente nos quedemos en la parte contable, sino también es necesario en este caso ver y analizar y verificar que efectivamente se cumplan los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta, primero para considerar que se trata de un instrumento financiero con fines de cobertura, ¿no? Y segundo, establecer cuándo efectivamente se va a tener que realizar el devengo de esta operación, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta o duda, igual nosotros estamos para atenderlos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Jennifer, por la exposición. Creo que sido bastante interesante la exposición. Sabemos que es un tema que en poco tiempo, tal vez no vamos a explayarnos tan largo, tan ampliamente, porque es unas normas bastante complejas para todos, tanto economistas, contadores, en sus ámbitos y en la práctica. Y también no dejar de lado el tema tributario, que toda operación contable tiene un impacto tributario que no hay que dejar de ver, sobre todo de cada sustento de los sustentos frente al fisco, ¿no? Entonces, nada, acá justo nos han compartido unas preguntas, las cuales queremos compartirlas para ver, nos puedan ayudar Jennifer y José María. Acá Mauricio Córdoba nos pregunta, ¿se debería de calcular la prueba de retrospectiva y prospectiva de eficacia de cobertura o solo la prueba prospectiva? Eso creo que para José María, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, que dependiendo de qué empresa seas, o sea, si es una empresa financiera peruana, digamos, que se rige, cuyo regulador es la SBS, como decía, todavía sigue empleando el estándar contable NIC 39. Entonces, teniendo en cuenta NIC 39, se debe emplear las dos pruebas, la prospectiva al inicio y la retrospectiva durante la vía del acuerdo. Mientras que si se trata de una empresa no financiera, que no es regulada por la SBS, el estándar contable allí es IFRS 9 o NIF 9, y bajo NIF 9 lo que te pide es únicamente realizar la prueba prospectiva de eficacia de cuarto. Así es. Perfecto, perfecto. También nos pregunta Fran Olivar, esta pregunta me parece que es para Jennifer. Si se tiene pérdidas de un instrumento financiero derivado especulativo, ¿por qué no se puede compensar con otras pérdidas? Ya, bueno, en realidad hay que tener en cuenta que
como indiqué durante la exposición, esta compensación de pérdida que se ha previsto en la ley para el caso de los elementos, de los instrumentos financieros derivados especulativos es reciente. ¿Por qué? Porque antes, ¿no? Eh, hasta antes del 2019, ¿no? Si es que existía una pérdida, esta era esta no era compensable, es decir, no se podía en ningún aspecto considerar como válida y tampoco, digamos que era no deducible, se generaba una diferencia permanente. Entonces, ante la existencia de considerar la administración o la norma, grabar el ingreso, ¿no? Por los instrumentos financieros derivados especulativos, grabarlos con el impuesto a la renta y considerar una pérdida no deducible, se estableció que ahí no había como que, digamos, un tratamiento igualitario. Entonces se determinó que esta no solo podía ser compensada en caso existiera un ingreso de la misma naturaleza, porque en realidad lo que se busca es que el ingreso que podría generarse de este instrumento financiero derivado especulativo sea reducido. Es decir, no puede, digamos que la pérdida en este caso de los instrumentos financieros derivados especulativos no están vinculados en ningún aspecto a la generación de renta gravada y por lo tanto no podrían considerarse como deducibles. Es por eso que ante esta diferencia no solamente se limitó la consideración o la posibilidad de compensar las pérdidas para aquellos instrumentos financieros que tengan la misma naturaleza, es decir, que sean no especulativos. Ok, Gracias. perfecto. Después acá tengo una consulta de Stephanie Suyuri, quien nos consulta, ¿qué método recomiendas, este es para José María, qué método recomiendas tú para realizar las pruebas de eficacia y cobertura? A ver, como decía, ¿no? Los métodos, o sea, no hay un método, digamos, único y tampoco no hay un método que te recomiende ni NIC 39 ni FRS 9, ¿no? Para medir la eficacia de la cobertura. Va a depender del grado de complejidad de la cobertura y sobre todo va a depender de qué tan distintos sean los términos críticos entre partida, cubierta e instrumento de cobertura para elegir la prueba de eficacia de cobertura a emplear, ¿no? O sea, si se trata de coberturas plain vanilla o bastante simples, donde los términos críticos coinciden, entonces bastaría con una prueba cualitativa y cuantitativa sencilla. Pero cuando a medida que los términos críticos sean cada vez más distintos y la cobertura sea cada vez más compleja o se trata de un instrumento de cobertura muy complejo, es allí donde se debe acudir a métodos cuantitativos mucho más robustos, ¿no? Es eso. Ok, perfecto. Y una última pregunta que nos han dejado aquí de Charlotte Carnes es, ¿el tratamiento tributario para los instrumentos financieros es el mismo para sujetos no domiciliados como no domiciliados? Esta pregunta para Jennifer. Estás muteada, Jennifer. Perdón, creo que comunicada esa parte no la expliqué, pero sí, muchas gracias. No, en realidad, la ley de renta ha establecido unos criterios específicos para que un sujeto no domiciliado pueda considerarse como gravado como un instrumento respecto de las rentas que genera un instrumento financiero derivado. Y establece básicamente tres requisitos, ¿no? El primer requisito es que se celebren estos contratos de instrumentos financieros derivados, se celebren con sujetos domiciliados en el país, ¿no? El segundo requisito es que en este caso el elemento subyacente sea exclusivamente o esté vinculado exclusivamente al tipo de cambio de la moneda, ¿no? De la moneda nacional respecto de una moneda extranjera.
Y el tercer requisito es que el plazo efectivo de este contrato de instrumento financiero derivado sea menor de 3 días, ¿no? Es lo que establece la ley, es el único supuesto regulado y por lo tanto, en este caso, consideramos que es el único que podría aplicarse, ¿no? Ok, perfecto. Queda- Bueno, muchas gracias por la exposición. Creo que hemos podido aportar un poco de ese tema. Probablemente más adelante estemos compartiendo un poco más de este mismo tema en un curso más explayado, de más horas, en el cual que te hemos propuesto como para fines de abril, que lanzar una serie de cursos que podamos compartir con muchos invitados, algunos clientes también que también nos solicitan. Este tipo de exposiciones y tal vez ahí podemos explayarnos un poco más. Entonces, con esto estaríamos cerrando un poco la sesión. Más bien, José María, Jennifer, nos despedimos con una sonrisa acá para que Andrea no va, va a marcar un poco la sesión. Perfecto. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta una próxima sesión. Muchas Gracias. gracias.